Todo corredor sabe esto. Corres y corres, kilómetro tras kilómetro, y nunca sabes realmente por qué. Te decís a vos mismo que estás corriendo hacia algún objetivo, persiguiendo alguna emoción, pero en realidad corres porque la alternativa, detenerte, te asusta hasta la muerte. Así que esa mañana de 1962 me dije, deja que todos los demás llamen a tu idea loca. Vos solo seguí adelante. No te detengas. Ni siquiera pienses en detenerte hasta que llegues. Y no pienses mucho en dónde está el ahí. Pase lo que pase, simplemente no te detengas. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender, pueden encontrarme en redes como @jbenderk en Instagram y como @julian_bender en x.com. Y hoy voy a hacer un capítulo muy divertido, que es la historia del fundador de Nike. Este libro yo lo había leído hace mucho tiempo, en realidad lo había escuchado en audiobook, y para volver a hacer este capítulo tuve que releerlo todo, volver a anotar todas las cosas que me habían parecido interesantes del libro, así que lo tengo bastante fresquito, lo tengo muy en la cabeza este libro. Y decidí elegir este libro por la sugerencia de Maxi Palotto, que es un emprendedor, que me dijo, che, ¿tenés ganas de grabar un capítulo juntos? La verdad es que me lo leí y no me pude soportar la ansiedad, por lo cual, perdón Maxi, si no nos juntamos a grabar este capítulo juntos, ya vamos a tener la posibilidad de grabar otro. Pero cuando me lo leí me dio ganas de grabarlo. Es como, esto es así, ¿no? ¿Viste? Uno se levanta con ganas de grabar y se pone a grabar. Así que de nuevo, perdón, Maxi. Y además, quiero dedicar especialmente este capítulo a Fabi, mi profe de tenis, que hoy fui a jugar el tenis y hoy fue una muy buena clase. Gracias, Fabi, por ayudarme a mejorar mi drive y mi revés constantemente y bancarse mis frustraciones. Y para mí este libro tiene mucho de eso, ¿no? Es la historia de cómo el fundador de Nike, que era un deportista, un corredor casi profesional, ¿no? Podemos decir amateur con ganas de ser profesional, se iba superando a sí mismo. Y eso es un poco lo que me pasa a mí en el tenis. No llego ni a amateur, pero gracias a Fabi y sus clases puedo cada vez mejorar un poquito más. Así que Fabi, este capítulo va para vos. Pero antes de arrancar con el capítulo, quiero pedirte algo a vos que estás del otro lado. Como todos los capítulos te pido, soy un poco pedigüeño, pero pensalo de la siguiente manera. Vas a tener 40 minutos por delante, 30, 40 minutos por delante de escucharme hablar sin parar, en el cual voy a decir alguna que otra cosa interesante y un montón de boludeces, por lo cual, como te tengo del otro lado, quiero pedirte que hagamos este pacto entre vos y yo. Esto es algo privado, es algo que nadie se va a enterar, en el cual yo te voy a pedir que vos me califiques positivo en la plataforma donde escuchas el podcast, o me dejes un comentario, o lo que quieras, puede ser en Spotify, YouTube, donde sea, y yo cambio, te prometo que voy a estar los próximos 40 minutos dedicados a contarte la historia de Phil Knight, el fundador de Nike. Y le voy a poner mucha energía, mucha emoción, por lo cual un minutito de tu vida, puntuar, no te va a cambiar en nada. Y me va a ayudar mucho a mí a ser una persona mucho más feliz. Porque desde que me calificás positivo, mi felicidad crece un 1%. Imagínate todos los porcentajes que va subiendo el nivel de mi felicidad a medida que cada persona me va calificando. Vamos a arrancar con la historia de Phil Knight, que contó su biografía en el libro You Dog, o en español No te pares. Es un muy lindo libro, está escrito muy bien. Y el otro día un amigo me dijo que había sido escrito por la misma persona que escribió la biografía de Andre Agassi. No sé cómo se llama el escritor, pero es muy bueno escribiendo. Así que es un muy lindo libro de leer. Te guste o no te guste el deporte, te guste o no te guste las empresas. Porque es muy profundo en lo que le pasa a la persona y toda su vida emprendedora y cómo las emociones le van cambiando en esta vida. Así que muy recomendado el libro. Y en una de las primeras frases dice, ¿por qué siempre es tan difícil comenzar? Y me hizo pensar un montón. ¿Por qué siempre es tan difícil comenzar una empresa? ¿Por qué siempre la gente piensa 1000 ideas? Y después a la hora de arrancar, siempre cuesta un poquito más. Entonces te embrollás, le das 1000 vueltas a la idea, pero después arrancar cuesta un montón. Con negocios, con gimnasia, con deporte, con todo. Siempre comenzar es muy difícil. Entonces me llegó mucho el comienzo del libro. Y continúa con una otra frase que me encantó,
que dice: los cobardes nunca empezaron y los débiles murieron en el camino. Eso nos deja solo a nosotros. Y esta frase me pareció espectacular, porque ya descartamos a los cobardes que nunca arrancan, porque es difícil arrancar, y descartamos a los débiles porque se mueren en el camino, así que nosotros somos los sobrevivientes, los que siempre vamos a seguir tirando para adelante. Y empieza contando Phil que se gradúa de una buena universidad, que es la Universidad de Oregon, y obtiene una maestría, un MBA en Stanford. Después se va al ejército de los Estados Unidos. Básicamente el pibe había sido estudiante, había sido soldado, tenía lindos logros para un pibe de 24 años. Entonces empieza a cuestionarse por qué aún que ya tenía título universitario, MBA, que ya había ido al ejército, se seguía sintiendo como un nene en el interior. Él sentía como que todavía no había experimentado nada de la vida. Vamos a situarnos años 60, empezaba la era de la rebelión hippie, y este pibe era como una persona demasiado by the book, o sea, demasiado de seguir las reglas. Entonces se empezó a cuestionar y cuestionar qué quería de su vida. Quería plata, quería casarse, quería tener hijos, pero por sobre todo, ¿cuál era su propósito en la vida? Y este tema de cuál es el propósito en la vida, que está muy presente en muchas de las biografías que leo, ¿no? De cuál es mi causa, qué quiero llegar, para qué estoy en este mundo, es un tema muy común en los emprendedores y en el libro este es muy marcado. Phil quería hacer algo que realmente le llenara el corazón, que pudiera dejar un impacto, ya sea en el mundo o en él. Él quería dejar una marca. Y acá viene una parte que a mí me encantó porque me trae mucho a mi momento actual de la vida, que lo voy a leer porque es genial esta frase. Lo veía todo ante mí, exactamente lo que quería que fuera mi vida. Jugar. Sí, pensé, esa es la palabra, el secreto de la felicidad, la esencia de la belleza o la verdad, o todo lo que necesitamos saber sobre cualquiera de los dos, estaba en algún lugar de ese momento cuando la pelota está en el aire, cuando ambos boxeadores sienten la cercanía de la campana, cuando los corredores se acercan a la meta y la multitud se levanta como uno solo. Hay una especie de claridad exuberante en ese pulso de medio segundo antes que se decida ganar o perder. Quería eso, lo que sea que fuera, en mi vida diaria. Y esto a mí me trae mucho a este pensamiento de, ok, ¿qué quiero en la vida? Y a mí, por ejemplo, me pasa que lo que siempre me divirtió en la vida es la aventura. Por eso este podcast se llama Los Aventureros, ¿no? Pero es divertirme, es hacer cosas con gente con la que me divierta, llenarme de alegría. Y me pasa que por eso también me gustan mucho los juegos de mesa. Me encanta el tenis, me obsesiono. También en un momento me obsesioné con el kite, en otro con el ajedrez. Me encanta jugar. Lo que se siente en esa milésima de segundo en el cual le pegás a la pelota y parece que vas a meter el mejor drive del mundo y se va por un centímetro afuera o entra por un centímetro y decís, qué increíble que fue pegar ese golpe. Bueno, eso me encanta y para mí tiene mucho que ver con el emprendimiento. Esa milésima de segundo que define todo y la alegría que sentís cuando jugás, cuando te estás divirtiendo. Y básicamente él, como se da cuenta que lo que le divertía es jugar, empieza a perseguir un sueño y dice, quizás la única respuesta era encontrar algún sueño improbable que pareciera digno, que pareciera divertido, que pareciera algo interesante de hacer y perseguirlo con la dedicación y el propósito de un atleta. Nos guste o no, la vida es un juego. Quien niega esa verdad, quien simplemente se niega a jugar, se queda en el banco y yo no quería eso. Wow, para mí creo que el prólogo es lo mejor de todo el libro, porque es interesantísimo cómo le va llegando estas emociones a la cabeza. Después, Phil continúa. A los 24 años tuvo una idea loca. Y de alguna manera, a pesar de estar mareado por la angustia existencial y los temores sobre el futuro, además de las dudas sobre mí mismo, como todos los jóvenes y mujeres en sus 20s tienen, decidí que el mundo está hecho de ideas locas. La historia es una larga procesión de ideas locas. Las cosas que más amaba, los libros, los deportes, la democracia, la libre empresa, comenzaron como ideas locas. De hecho, pocas ideas son tan locas como mi cosa favorita, correr. Es difícil, es doloroso, es arriesgado. Las recompensas son pocas y están lejos de estar garantizadas. Cuando corres en una pista o por un camino vacío, no tenés un destino real. Al menos ninguno que pueda justificar plenamente el esfuerzo. El acto en sí se convierte en el destino. No es solo que no haya línea de meta, es que vos
definís la línea de meta. Cualquiera que sean los placeres o ganancias que deriven del acto de correr, debes encontrarlos dentro de vos. Todo esto se marca en cómo te lo vendés a vos mismo. Todo corredor sabe esto. Corres y corres, kilómetro tras kilómetro, y nunca sabés realmente por qué. Te decís a vos mismo que estás corriendo hacia algún objetivo, persiguiendo alguna emoción, pero en realidad corres porque la alternativa, detenerte, te asusta hasta la muerte. Así que esa mañana de 1962 me dije, deja que todos los demás llamen a tu idea loca. Vos solo seguí adelante. No te detengas. Ni siquiera pienses en detenerte hasta que llegues. Y no pienses mucho en dónde está el ahí. Pase lo que pase, simplemente no te detengas. Impresionante. O sea, esta parte del libro te vuela la cabeza y es como, lees este prólogo y decís, quiero terminar el libro, pero además quiero emprender. Y si no, quiero largarme a correr, por favor. Y continúa, Phil. Ese es el consejo precoz, profético y urgente que logré darme a mí mismo, de la nada, y de alguna manera logré seguir. Medio siglo después, creo que es el mejor consejo, tal vez el único consejo que cualquiera de nosotros debería dar jamás. Así arranca el libro y empieza a contar su historia. Resulta que termina la universidad, termina el ejército y decide irse de viaje con su mejor amigo. Así que arrancan, se compran un ticket y arrancan por Hawái. Y medio que se enamoran de Hawái, se consiguen un trabajo y dicen, vamos a quedarnos a vivir acá, la estamos pasando bárbaro, aprenden a surfear y en su trabajo empiezan a vender enciclopedias. Le va muy mal vendiendo enciclopedias, no vende ni una. Ahí se mete en una empresa, un broker de venta de acciones y le empieza a ir bastante bien como vendedor de acciones. Parece que era un tipo muy honesto y le decía a la gente la verdad sobre las acciones en un mercado bastante shady, ¿no? Bastante oscuro. Y parece que le empieza a ir bien con las comisiones y empieza a poder pagar su alquiler y se enamora de Hawái, surfea todos los días. La verdad es que su vida es espectacular. Hasta que vuelve un poco en su cabeza esta voz interior de decir, che, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar acá en Hawái surfeando o vas a seguir adelante? Así que decide, no, pará, mi vida no es esto, no es el surf y quedarme vendiendo acciones en Hawái, necesito algo más. Así que se saca un avión, un boleto y vuelve a las pistas a viajar por el mundo. Y cuando llega a Tokio, en una parte de su viaje, se acuerda de esta tesis que había tenido en la universidad que le había encantado preparar, que era la idea de empezar a importar zapatillas y venderlas en Estados Unidos. Básicamente había encontrado una oportunidad de traer zapatillas de Japón, que era un mercado con muy buenos precios y muy buenos productos, y empezar a distribuirlas en Estados Unidos. Así que cuando llega a Tokio, conoce a estas dos personas que eran amigos de su papá, o conocidos creo que de su papá, que trabajaban en la importación y exportación de Japón. Les cuenta esta idea que tenía de exportar zapatillas de Japón hacia Estados Unidos y medio que le dijeron, che, esto puede ser interesante. Hay una marca que se llama Tiger que me gusta, es una marca de la empresa Onitsuka. Onitsuka, no sé si lo ubican, son la empresa que también fabrica las ASICS y demás. Así que le dicen, che, andate a ver esta fábrica, te pasamos el contacto y se va a visitar a la gente de Onitsuka. Así que se junta en una sala de directorios con la gente de Onitsuka y empieza su pitch de ventas. Caballeros, el mercado de zapatos estadounidense es enorme y en gran parte está sin explotar. Si Onitsuka puede llegar sus Tigers a las tiendas estadounidenses y venderlas a un precio inferior al de Adidas, que es lo que la mayoría de los atletas estadounidenses ahora usan, podría ser una empresa muy rentable. Así que le empiezan a hacer preguntas sobre Estados Unidos, la cultura, las tendencias, bla, bla, bla. Él blefea un poco del tamaño de mercado y les vende que tenía una empresa que se llamaba Blue Ribbon y les ofrece representar Tiger en Estados Unidos. Así que les pide que le manden unas muestras, les da la dirección y les promete que les iba a enviar $50, de ese momento no sé ni cuánto era, para que le manden las muestras. Así que va, le pide al papá, por favor, girales por giro postal $50 a esta gente, que yo voy a seguir viajando y en unos meses probablemente me lleguen las muestras y voy a poder empezar a materializar este sueño que tengo. Tardaron unos meses, pero finalmente terminan llegando y cuando llegan le manda un par de las Onitsuka que habían llegado de las Tigers a su entrenador de atletismo en la universidad que se llamaba Bill Bowerman. Y él cuenta que Bowerman, este entrenador, era un genio total. Era un profesor, un entrenador que los motivaba muchísimo y que dedicaba mucho tiempo. El tipo estaba obsesionado con cómo los corredores usan las zapatillas. Y contaba que mientras él entrenaba con él, iba por
por los lockers de los corredores y se fijaba las zapatillas que tenía, las armaba, las desarmaba, les cosía cosas y hacía pruebas constantemente para ver cómo podía mejorar y optimizar la velocidad de sus corredores. Era un obsesivo total, Bowerman, y era una personalidad en todo Estados Unidos. Así que el entrenador le contesta y le dice, che, estos zapatos japoneses son muy buenos. ¿Te parece si nos asociamos y los vendemos juntos? Así que le dice que sí, Bowerman le propone ir 50-50 y deciden asociarse. Y él cuenta que le empieza a ir muy bien vendiendo las Tigers. Y él no entendía por qué. Porque como vendedor de enciclopedia era un desastre. Vendiendo acciones era más o menos decente, pero le daba mucha vagancia venderlas. O sea, no le interesaban las acciones. Y dice, ¿por qué vender zapatos era tan diferente? Porque me di cuenta que no se trataba de vender. Yo creía en correr. Creía que si la gente salía y corría unos kilómetros todos los días, el mundo sería un lugar mejor. Y creía que estos zapatos eran mejores para correr. La gente, al percibir que yo creía en esto, quería algo de esa creencia para ellos mismos. Creer, de eso se trataba. Cuando alguien cree en algo, se vuelve irresistible. Y continúa. A veces, la gente quería tanto estos zapatos que me escribían o me llamaban, diciendo que habían escuchado sobre los nuevos Tigers y que simplemente debían tener un par. ¿Podía por favor yo enviárselos contra reembolso? Sin siquiera intentarlo, nació mi negocio por correo. La gente simplemente aparecía en la casa de mis papás. Cada noche sonaba el timbre. La mayoría de las personas que venían a la casa me habían encontrado a través del boca a boca, amigo de un amigo, pero algunos me encontraron a través de mi primer intento de publicidad. Así que le empieza a ir muy bien y el 4 de julio del 64 agota todo el primer envío. Así que le escribe a los de Onitsuka y pide más o menos 1000 pares más. Y le empieza a ir cada vez mejor, entonces contrata otro vendedor en California y de repente se encuentra con algo inesperado. Le llega una carta de un entrenador de lucha libre de otra ciudad en el este de Estados Unidos afirmando que acababa de volver de Japón, donde se había reunido con los altos ejecutivos de Onitsuka que lo habían nombrado distribuidor exclusivo en todo Estados Unidos. Así que como él había escuchado que él estaba vendiendo Tigers, básicamente estaba invadiendo el territorio del entrenador. Le ordenaba que dejara de vender las Tigers. El negocio tenía 2 meses de antigüedad y el pibe ya estaba envuelto en una batalla legal. Así que le escribe una carta a Onitsuka y no recibe respuesta. Le escribe otra sin respuesta. Y empieza a cuestionarse si tendría o no que seguir con el negocio. Así que de repente dice, no me puedo dar por vencido. Me voy de nuevo a Japón. Y acá hay una frase que me encanta. El arte de competir, aprendí en la pista, era el arte de olvidar. Y ahora me recordaba a mí mismo ese hecho. Debes olvidar tus límites, debes olvidar tus dudas, tu dolor, tu pasado. Debes olvidar esa voz interna que grita, suplica, ni un paso más. Y cuando no es posible olvidarla, tenés que negociar con ella. Pensé en todas las carreras en las que mi mente quería una cosa y mi cuerpo quería otra. Esas vueltas en las que tuve que decirle a mi cuerpo, sí, tenés razón, pero sigamos de todos modos. A pesar de todas mis negociaciones con esa voz, la habilidad nunca fue natural para mí. Y ahora temía haber perdido la práctica. Mientras el avión descendía hacia el aeropuerto de Haneda, me dije a mí mismo que necesitaba convocar esa vieja habilidad rápidamente, o si no, iba a perder. No podía soportar la idea de perder. Así que llega a Onitsuka y le informan que el señor Miyazaki, que era su contacto, ya no estaba trabajando allá, por lo cual se empieza a plantear que probablemente había algo mal por delante. Así que lo llama el presidente de Onitsuka y lo invita a una reunión con él. Y en la reunión, después de dar un monólogo gigante, el dueño de Onitsuka termina dándole la razón y le dice, ok, vas a tener los estados del oeste y el otro tipo se va a quedar con el este. Así que se van de la reunión y Phil sale mega contento, había recuperado su empresa, de repente la empresa que parecía que había perdido después de un par de meses, no, estaba todavía en marcha y podía seguir vendiendo las Tigers. Cuando vuelve se encuentra con un viejo compañero de las pistas que se llamaba Johnson, que le dice que había probado las Tigers, le habían encantado y le dice que como iba a tener un hijo estaba buscando ganar dinero extra, por lo cual le proponía empezar a vender las Tigers en California de manera a comisión. Parece que este Johnson era un intenso tremendo y le escribía cartas todos los días con ideas, sugerencias, todo. Era un loco bizarro de la vida. Y acá él cuenta. Johnson me escribía para decirme cuántos Tigers había vendido esa semana. Me escribía para decirme cuántos Tigers había vendido el día. Escribía para decirme quién había usado Tigers, en qué competencia, de qué secundaria y en qué lugar había terminado. Escribía para decirme
que quería expandir su territorio de ventas más allá de California para incluir Arizona y posiblemente Nuevo México. Escribía para sugerir que abriéramos una tienda en Los Ángeles. En algún momento dejé de leer las cartas de Johnson hasta el final, pero al hojearlas aprendí que estaba vendiendo Tigers a tiempo parcial y los fines de semana, que había decidido mantener su trabajo como trabajador social para el condado de Los Ángeles. Quería cambiar el mundo, quería ayudar a todos los corredores oprimidos del mundo, llevarlos a la luz, envolverlos en una comunidad. Así que tal vez, después de todo, para él, vender Nike era como ser un trabajador social. Por encima de todo, Johnson quería ganarse la vida haciéndolo, lo cual era casi imposible en 1965. Así que vio en Blue Ribbon una forma de lograrlo. Blue Ribbon era el nombre que le puso originalmente a la empresa. Y después continúa Phil. Hice todo lo posible para desanimar a Johnson de pensar así. En cada paso traté de atenuar su entusiasmo por mí y mi compañía. Además de no escribirle de vuelta, nunca llamé, nunca visité, nunca lo invité a Oregon. Tampoco perdí la oportunidad de decirle la verdad sin adornos. En una de mis raras respuestas a sus cartas lo expresé claramente. Aunque nuestro crecimiento ha sido bueno, le debo al First National Bank $11,000 y el flujo de caja es negativo. Él respondió de inmediato preguntando si podía trabajar para mí a tiempo completo. O sea, básicamente se consigue un fanático y se lo quiere sacar de encima, pero es tan fanático este pibe, este Johnson, que dice, bueno, ya está, lo voy a tener adentro, pero no le voy a contestar las cartas porque no me puedo fumar que me esté escribiendo todo el día contándome todo. Y el nivel de curiosidad que tenía este Johnson era una cosa de locos. Así que se convierte en el primer empleado a tiempo completo de Blue Ribbon. La empresa empieza a crecer, cada vez vendía más zapatillas y de repente se encuentra con un nuevo problema. Y esto me hace acordar porque en el libro te va contando todos los problemas con los que se va cruzando Phil y es muy divertido porque son todos los problemas que tenés como emprendedor, que la gente no lo sabe porque lee las noticias, sale un emprendedor exitoso y dice, qué bien que le va a este pibe, pero no sabe que en realidad eso es solo humo y que en realidad detrás de eso hay un montón de problemas y dificultades que uno tiene que enfrentar como emprendedor. Entonces cuenta Phil que el banquero estaba bastante enojado con él porque si bien estaba registrando un crecimiento muy grande en las ventas y proyectaba duplicar el crecimiento, para el banquero esto era ridículo. Y cuenta un poco la charla que tuvo con el banquero. Resulta que el banquero le dice que crecer tanto está mal. Entonces él le contesta, ¿un aumento del 100% en las ventas te preocupa? Le pregunté. Y el banquero me respondió, tu tasa de crecimiento es demasiado rápida para tu capitalización. Yo le contesté, ¿cómo puede una empresa pequeña crecer demasiado rápido? Si una empresa pequeña crece rápido, aumenta su capital. A lo que el banquero le contesta, crecer por fuera de tu balance, o sea, tener un balance sheet negativo es muy peligroso. Pero Phil le responde, le dice, pero la vida es crecimiento, hay que crecer. El negocio es crecer, creces o te morís. A lo que el banquero le responde, no, no es así como nosotros los vemos. Tenés que crecer de a poco e ir aumentando tu capital de poco porque si no te sobreapalancás y te la vas a poner. Entonces básicamente el banco no confiaba en él y pensaba que iba demasiado rápido para lo que realmente podía soportar la capitalización de su empresa. Para Phil era todo lo opuesto. Para él había que crecer porque si crecías ibas a tener más rentabilidad. Si crecías, el potencial de la empresa crecía. Pero los bancos pensaban muy distinto en ese momento. Ellos querían que nunca la empresa se quedara sin efectivo. O sea, básicamente querían que la plata estuviera estática, que hubiera un margen de seguridad muy alto. Pero Phil sabía que para poder seguir persuadiendo a Nitsuka de que era la mejor persona para distribuir las zapatillas en Estados Unidos, tenía que seguir creciendo y tenía que cada vez vender más. Pero al banquero no le importó y le dijo, no, necesitas desacelerar. Si no tenés suficiente capital, no podés crecer de esta manera, por lo cual no te vamos a aumentar la línea de crédito. Y acá hay una frase que él dice que me encantó. Tener plata en el banco no tenía sentido para mí. Claro, habría sido lo prudente, conservador, sensato, pero el camino estaba lleno de emprendedores prudentes, conservadores y sensatos. Yo quería mantener el pie apretado en el acelerador. De alguna manera, en reunión tras reunión, me mordía la lengua. Todo lo que decía mi banquero, al final, lo aceptaba. Luego, hacía exactamente lo que me parecía. Hacía otro pedido de Nitsuka, el doble del tamaño del pedido anterior, y me presentaba en el banco con una mirada inocente, pidiendo una carta de crédito para cubrirlo. Mi banquero siempre se sorprendía. ¿Cuánto querés? Y yo siempre fingía estar sorprendido de que él estuviera sorprendido. Así que yo le suplicaba, le negociaba, y eventualmente el banquero terminaba aprobando mi préstamo. Y así lo hacía en círculos.
Después de vender los zapatos, devolvía el préstamo, volvía a pedir un nuevo préstamo y así generaba cada vez más ventas. Además, en esa época no existían los venture capitals. O sea, lo que hoy en día vemos que son los fondos de inversión, donde te podés fondear con alto riesgo. ¿Vieron estas valuaciones megalomaníacas que salen en internet diciendo esta empresa con un PowerPoint levantó 10 millones de dólares? Bueno, eso no existía. Había una aversión al riesgo. En ese momento lo que predominaba era el conservadurismo. Era que se invierta en cosas, pero que hubiera caja en el banco para poder cubrir cualquier tipo de riesgo. Y él no estaba ok con esa mirada. Phil quería arriesgarlo todo, porque no tenía nada que perder también, y porque él veía que para crecer desmedidamente necesitas apostar mucho más que lo que apostarían otros. Y cuenta también que lo otro que le complicaba la vida en este comienzo del negocio es que Onitsuka se retrasaba con los envíos. Y como se retrasaba con los envíos, tenía menos tiempo para vender la plata. Como tenía menos tiempo para vender la plata, tenía menos tiempo para poder pagar el préstamo. Por lo cual siempre todo se le complicaba y estaba siempre con un flujo de caja negativo y en problemas. Así que, apremiado por las deudas, decide conseguirse un trabajo mientras trabajaba en su empresa. O sea, básicamente se da cuenta que si no se podía pagar las cuentas, tampoco podía seguir manteniendo su negocio. Esto me hizo pensar un montón que hoy en día está este absolutismo de voy a tener una empresa y para eso tengo que renunciar a mi trabajo. Y miren qué tan complejo que era el mundo en los 60, ¿no? Hoy en día la gente se queja que no hay inversión porque subieron las tasas, entonces se cayó el financiamiento. Miren lo difícil que era armar una empresa en los años 60. No existía fondos de riesgo y el pibe tiene que ponerse a trabajar full time en Pricewaterhouse para poder bancar su empresa. Pero resulta que trabajar en Price también le ayuda porque aprende muchísimo de auditar empresas, de contabilidad, de cómo se armaban y desarmaban los balances y cómo sobrevivían o se morían las empresas. Y a él lo asignan al equipo de un tipo que se llamaba Delbert Hayes, que era el mejor contador de la oficina. Y le cuenta a su jefe, a Hayes, sobre Blue Ribbon, y este Hayes realmente lo incentiva a que la empresa podía crecer mucho. Entonces entabla una relación de mucha amistad y Hayes terminaría siendo una pieza clave de Blue Ribbon / Nike en el futuro. Resulta que en el año 64, Bowerman, su entrenador y su socio, se va a Japón para los Juegos Olímpicos y para entrenar al equipo de atletismo de Estados Unidos. Y cuando terminan los Juegos Olímpicos se va a conocer a la gente de Onitsuka y deja una impresión bárbara. Entonces deja una imagen espectacular de una empresa sólida en la cual el entrenador de atletismo de Estados Unidos es socio. Por lo cual empiezan a hacer cada vez mejores migas con Onitsuka. Pero además les lleva un montón de anotaciones e ideas de cómo pueden mejorar sus zapatillas para el mercado americano. ¿Y se acuerdan que este tipo Bowerman era un obsesivo que modificaba las zapatillas y demás? Entonces toma un montón de notas y les deja 1000 recomendaciones que al principio no le dieron mucha bola, pero que finalmente empezaron a implementar. Y en esta fase él cuenta un poco la decepción de Bowerman, de que les daban 1000 sugerencias y cuando llega a Japón le dicen sí, esto es buenísimo y después no le daban mucha bola y no hacían nada. Me hizo acordar un poco de mi experiencia cuando yo iba a vender en México, que un poco me decían todo que sí, que sí, que sí, y después cuando pasaban 2 semanas y no se firmaban los contratos y demás, y esto me hizo pensar, y un poco cuando lees el libro te das cuenta la importancia de entender las diferencias culturales. En Japón él cuenta que la cultura es mucho del sí, 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 pero en realidad es por ser cordiales, que en la práctica es difícil en esa cultura decir que no. Y en México a mí me pasaba lo mismo. En México también es una cultura donde no se dice que no fácil. Entonces muchas veces hay que interpretar el sí, sí, sí como un no. En Brasil me pasó algo parecido también, ¿no? Que hay culturas más directas, culturas menos directas, pero lo importante es entender cuando vas a hacer negocios en otra cultura, con qué tipo de cultura te estás encontrando para poder entender los mensajes que te dicen más allá de las palabras. Lo otro que cuenta que también me hizo pensar mucho es la importancia de a veces ir a ver en persona a tu proveedor, a tu comprador. A nosotros nos pasaba mucho cuando emprendí en el pasado que cuando llegábamos a México y veíamos en persona a los clientes, a los inversores, cambiaba todo. Tal vez las llamadas eran súper difíciles, pero cuando te veías en persona, realmente todo cambiaba. Y es lo mismo que le pasa a este pibe que de repente Onitsuka no le contestaba las cartas por 6 meses y tenían que ir a Japón
volver a seducir a su proveedor, volver a reenamorarlos, y después estaba todo bien por un tiempo, pero después le dejaban de contestar y tenía que volver, y hacía un tire y afloje y un ida y vuelta cultural muy desgastante para este pibe de Nike, de una cultura americana donde las cosas son o son, y acá no, es mucho la cultura de la seducción y de no decir que no, que al pibe le chocaba bastante. Pero finalmente, Bowerman, después de mandar cartas y cartas y cartas y no tomárselo personal, logra que le diseñen una zapatilla como él quería. Y acá me hizo pensar también en la importancia de ser insistente, ¿no? Cómo insistir, cómo hacer follow-up, cómo dar seguimiento mueve al mundo, cómo no te tenés que tomar personal si no te contestan. Es simplemente hay que seguir y seguir y seguir preguntando, y a veces quedas un poco goma, y a veces te duele un poco en el estómago, ¿por qué no me están contestando? Y pensás que es personal y te lo tomás como un rechazo, y no, hay que seguir y seguir y seguir, y ya fue. Si no te contestas, problema del otro, no problema tuyo. Resulta que la relación se empieza a poner un poco más tirante porque se empieza a acercar el fin del contrato con Onitsuka. O sea, ellos tenían contrato cada un año, cada 2 años y se iba renovando. Pero en esta ocasión no estaba recibiendo la notificación de que se renovaba. Y sobre este momento, Phil cuenta: empezar mi propio negocio era lo único que hacía que los otros riesgos de la vida, como el matrimonio, tener hijos, parecieran cosas seguras. Pero mi esperanza era que cuando fracasara, si fracasaba, lo haría rápidamente, para tener suficiente tiempo, suficientes años, para aplicar todas las lecciones duramente ganadas. No era muy ducho para establecer metas, pero esta meta seguía apareciendo en mi mente todos los días, hasta que se convirtió en mi mantra interno: fracasar rápido. Así que le dije a Johnson, su empleado, recuerdan, su vendedor, que si podía vender 3.250 pares de Tigers para finales de junio de 1966, lo cual para mí era completamente imposible, según mis cálculos, le autorizaría a abrir ese punto de venta al por menor del que me había estado acosando. Y de alguna manera, nadie sabe cómo, Johnson alcanzó el número mágico. Para finales de junio había vendido 3.250 pares de Tigers, así que me estaba exigiendo cumplir mi parte del trato. Se alquiló un pequeño local comercial en Santa Mónica y así abrió nuestra primera tienda minorista. Johnson, el aspirante a líder de culto de los corredores, finalmente tenía su iglesia. Cuando me escribió por primera vez sobre la tienda, pensé en los templos y santuarios que había visto en Asia, y estaba ansioso por ver cómo se comparaba al de Johnson. Pero simplemente no había tiempo. Entre mis horas en PricewaterhouseCoopers y mis borracheras con Hayes, mis noches y fines de semana manejando los detalles de Blue Ribbon y mis 14 horas al mes sirviendo en la reserva del ejército, estaba agotado. Y en ese momento Johnson le manda una carta y le cuenta que había un corredor en una secundaria de su zona de ventas que le había escrito y le había dicho que había otro vendedor que estaba vendiendo Tigers en la zona, que era un tal luchador o algo así. Así que resulta que esta persona que al principio le había querido sacar su negocio a los 2 meses, parece que había regresado. Por lo cual, se tiene que volver a Japón y les pide una nueva reunión. Cuando llega había un nuevo gerente, o sea, lo habían despedido también a este Morimoto, por lo cual cambiaba de nuevo su interlocutor. Y esto es un quilombo. Cuando te cambian constantemente los interlocutores con los que negociás y trabajás, se vuelve muy difícil la relación, porque cada vez tenés que arrancar de nuevo. Resulta que esta persona, el nuevo interlocutor, se llamaba Kitami. Cuando llega, le cuenta a Kitami que tenían $44.000 en ventas para el 66 y que proyectaban duplicar para el año siguiente. Le contó de la nueva tienda que habían abierto en Santa Mónica y le empezó a vender que tenía un gran futuro vendiendo Tigers en Estados Unidos. O sea, la empresa había pasado de cero a facturar más o menos $90.000 de ese momento, que a día de hoy son casi $1.000.000, por lo cual le propone que quería ser el distribuidor exclusivo en todo Estados Unidos de la línea de atletismo de Tiger. Pero Nitsuka quería que el distribuidor sea una empresa más grande, más establecida, que tuviera oficinas también en la costa este. Así que le dice: no, pero si no tenés oficinas en la costa este, no podés ser mi distribuidor oficial. A lo que Phil le responde: no, pero yo tengo oficinas en la costa este. Después te mando la dirección, pero yo las tengo. Un poco blefea, pero logra convencerlo y le dice que le mande las nuevas muestras a la costa este. Por lo cual ahora tenía varios problemas. Uno, que tenía que pedir 5 veces la cantidad de zapatillas, que tenía que abrir una oficina en la costa este para recibir esas zapatillas, que no tenía quien gestione todo ese negocio. Así que lo llama Johnson y le dice básicamente que se tenía que mudar a la costa este. Mientras tanto, Bowerman seguía haciendo experimentos con las suelas de las zapatillas y jugando en su taller, en su casa, para crear las nuevas zapatillas definitivas para poder correr.
Así que entre experimento y experimento creó un tipo de suela diferente que cambió para siempre la forma de correr. Esas zapatillas, con ese molde que creó Bowerman, se la mandaron a Japón y con esas zapatillas crearon un modelo que se llamó los Aztec, que querían ser estrenados en los Juegos Olímpicos de México. Pero resulta que Adidas amenaza con demandarlos porque estaban creando un nuevo producto que se llamaba Azteca Gold para presentarlo justamente en los mismos Juegos Olímpicos. Por lo cual acá cuenta una anécdota graciosa, que es que se va a encontrar con Bowerman y le dice, nos quiere demandar Adidas por el nombre de las zapatillas, ¿qué hacemos? Entonces Bowerman le pregunta, ¿quién fue ese tipo que acabó con los aztecas? A lo que él le responde, creo que fue un tal Cortés. Está bien, llamémoslo Cortés. Por lo cual los otros tipos, los de Adidas, le ponen azteca a las zapatillas y ellos para cagarlos le ponen Cortés. Y gracias a esas zapatillas logran duplicar sus ventas. Tremendo, o sea, cómo iban avanzando cosa tras cosa, duplicaban su tamaño todos los años, cómo iban innovando constantemente con las ideas del entrenador y cómo él, junto con Johnson, seguían empujando la empresa para adelante. Así que finalmente, cuando logran llegar a los casi $90.000 de facturación anuales, decide que quería dedicar el 100% de su tiempo a Blue Ribbon. Tenía que dar el salto al vacío, arriesgarse a todo. Así que decide tomar un trabajo a tiempo parcial en la universidad para poder tener mínimo de plata para poder sostener sus costos y poder dedicarse full time a su empresa. Sin embargo, y de nuevo volviendo a lo que les conté antes, es muy loco. O sea, ya tenía una empresa que facturaba $1 millón, que vendían un montón de zapatillas todos los años, pero todavía no podía justificarse pagarse un sueldo. Entonces el tipo tenía que encontrar trabajos a tiempo parcial o a tiempo completo para poder sostener sus gastos. Finalmente, de esta manera, logró independizarse un poquito de trabajar a tiempo completo y con el trabajo de la facultad pudo empezar a sostener sus costos. La historia la voy a dejar acá por el capítulo de hoy, pero la historia sigue de manera espectacular y cómo se van desencadenando los hechos y cómo logra crecer la compañía es muy divertido, por lo cual te espero en el próximo capítulo de Los Aventureros. Espero que te haya gustado este capítulo. Por favor, recordá nuestro pacto que hicimos al principio del capítulo. Si te gustó lo que escuchaste, por favor, puntuame positivo en la plataforma de tu preferencia. Y podés seguirme en redes, como ya hablamos, en Twitter como @Julián_Bender o en Instagram como @JBenderK. Podés mandarme mensajes, escribirme lo que quieras. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.